Bien, un saludo para todos. Qué bueno que hoy es miércoles ya. Seguimos aquí. Ya llegó el mes de julio, ya se fue el mes de junio y pues continuamos transmitiendo. Bueno, gracias a Dios por la tecnología, ¿verdad? Estamos los miércoles discutiendo el camino a Cristo. Vamos por el capítulo 8. Este se titula El secreto del crecimiento. Así que vamos a orar. Un saludo para todos aquellos que están en sintonía. Esperamos que podamos continuar juntos hasta poder acabar la discusión o el resumen del camino a Cristo. Oramos. Querido Padre, gracias por regalarnos un día más de vida. Gracias por guiarnos hasta aquí y darnos tu bendición cada día. Bendícenos en la discusión que vamos a tener, en el repaso, y que podamos todos aprender a cómo crecer en la vida espiritual. En el nombre de Jesús, amén. Bien. Espero que hayan tenido una linda semana, ¿verdad? O la mitad de la semana, que puedan llegar hasta el sábado, ¿verdad? Si Dios lo permite, con salud. A todos aquellos que están pasando por una enfermedad, tenga paciencia, siga la recomendación de los médicos, aliméntese bien y con confianza. Bien, hemos estado discutiendo el camino a Cristo. Vamos por el capítulo 8, el secreto del crecimiento. ¿A quién no le gusta crecer, verdad? Todo el mundo sueña con crecer. Cuando uno es pequeño, uno mira a la gente grande y uno desea ser grande en algún momento dado. Niño, adolescente, joven, adulto, anciano. Bueno, la ancianidad es una etapa de que no todo el mundo añora llegar, ¿verdad? Porque sabemos que está acompañada de ciertos retos adicionales y también se acompaña de que se está cortando el periodo de vida, ¿verdad? Y todos, pues, todos queremos vivir. Pero el secreto del crecimiento, a todos nos gusta crecer. La gente que tiene empresa o las personas que tienen una empresa les gusta crecer. Las escuelas les gusta tener más estudiantes, así que a todo el mundo le gusta crecer. En la vida deportiva a ti te gusta crecer y desarrollarte en varios aspectos, ¿verdad? En la vida espiritual también Dios proveyó el secreto para el crecimiento. ¿Cómo el niño crece? Vamos a pensar, dice que lo que sucede en la vida natural sucede en la vida espiritual. Cómo la planta crece, ¿verdad? La planta tiene sus raíces y ahí absorbe el líquido del agua, ¿verdad? Los nutrientes de la tierra y manteniéndose ahí simplemente crece. Pero ¿quién envía el sol? ¿Quién envía la lluvia? ¿Verdad? ¿Quién puso los nutrientes, los químicos? Fue Dios. Así que el crecimiento de las plantas y de los animales lo puso Dios. Por más que un animal o un ser humano se proponga crecer de hoy para mañana un pie de altura, no va a pasar. Eso no va a funcionar. ¿Por qué? Porque el crecimiento escapa a nuestro poder y a nuestra facultad. Eso es lo que enseña el capítulo. Así que en la vida espiritual es un poco diferente a la vida normal, ¿verdad? Pero si vemos cómo sucede en la naturaleza, también podemos tener una idea de cómo sucede en la vida espiritual. Dios provee a los pajaritos, Dios le provee comida, Dios le provee agua, sol, las flores también. Yo no sé si usted hizo el proyecto cuando jovencito, que uno le colocaba una habichuela en la tierra y hacía una caja de zapatos y hacía como un laberinto en la caja de zapatos, cosa de que el sol podía entrar por un hueco y uno colocaba la semilla al otro lado del hueco, era de la caja, y cuando eso comenzaba a brotar, la semilla o la planta de habichuela comenzaba a buscar la luz del sol hasta que salía por el hueco, ¿verdad? Pues es exactamente eso lo que nos motiva, lo que nos llama la atención el camino a Cristo, es buscar aquellas cosas que Dios ha provisto para nuestro crecimiento, su luz, su sabiduría, su conocimiento en la palabra de Dios, ¿verdad? Su agua espiritual. Como él le dijo a la samaritana, yo tengo el agua de vida, ¿verdad? Yo soy el agua viva. Así que lo que podríamos sacar del mundo natural es que el crecimiento no lo producen las plantas ni los animales. El crecimiento es algo milagroso que ocurre porque Dios es el que sostiene la vida y Él ha provisto para que ocurra ese crecimiento, ¿verdad? En la vida espiritual también lo mismo. Dios nos da acceso a ciertos recursos que Él ha provisto, su palabra, la oración,
y su compañía, el servicio. Y eso, si uno se rodea de eso, pues uno va a crecer espontáneamente en la vida espiritual. Por eso fue que Jesús dice en Juan, capítulo 15, uno de los capítulos más importantes de la Biblia, que dice: permaneced en mí y en vosotros, así como el pámpano no puede llevar fruto si no permanece en la vid, así también vosotros, si no permanecéis en mí, no podéis llevar fruto. Así que la fruta está allí porque está conectada a la rama del pámpano, ¿verdad? Y el pámpano es la vid. Así que la rama, si tú la arrancas, no va a poder echar fruto, ¿verdad? No va a poder echar la uva, ¿verdad? Por eso Jesús dijo permanecer. Así que el crecimiento está en permanecer. Dice que nuestro crecimiento depende de nuestra unión con Cristo. Así que una palabra clave es unión, ¿verdad? Unión. Cuando uno a veces quiere hacer ejercicios, hay personas que prefieren hacer ejercicios solos, pero hay personas que van al gimnasio, y cuando tú vas acompañado es menos probabilidad de que tú no te mantengas a que si vas con alguien que es una persona constante en la vida del gimnasio, y si tú vas con esa persona, pues te va a motivar a tú a permanecer, a tener esos logros, ¿verdad?, que tú deseas tener en la vida física, ¿verdad? Así que cuando uno está acompañando a una persona que motiva a uno, que uno desea tener esos frutos también, esos logros, pues es muy difícil tú quitarte de ese objetivo final que tú quieres lograr. Por eso es que la Biblia dice que es mejor dos que uno, ¿verdad? Porque si alguien se fatiga en el camino, el otro lo ayuda, ¿verdad? Igual, si tú tienes un vecino cerca, pues tienes a alguien a quien contar, aunque tu familia esté lejos. Así que siempre la compañía de alguien, la unión con alguien, siempre y cuando esa unidad vaya a su mismo propósito, pues va a ser una bendición en la vida de las personas. El Salmo 16:8 dice, es un hermoso versículo, dice: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque estando él a mi diestra, no resbalaré. Así que el acto de cada ser humano tiene la oportunidad de poner a Dios delante de sí, pedir su consejo, su sabiduría. La vida cristiana no es una vida de sentimientos, no es una vida de éxtasis tampoco. Es una vida de prácticamente vida con Jesús día a día, con ese Dios que tú y yo podemos llegar a conocer porque Él se autorrevela a sí mismo. Y si analizamos la vida de los discípulos, ¿qué fue lo que ocurrió en la vida de los discípulos? Personas con defectos de carácter como los tuyos y los míos, como cualquier persona, ¿verdad? Cada uno de nosotros tiene rasgos de carácter que ha traído de la niñez. Así que, ¿qué ocurrió en la vida de los discípulos? Los discípulos eran personas con sus defectos, pero él estando con Jesús, iban al mercado con él, veían cómo él trataba a las personas, cómo él resolvía los conflictos, cómo él trataba a aquellos que eran sus enemigos, cómo él trataba a aquellos que venían a aprovecharse de los más vulnerables, cómo él trataba a los más vulnerables. Y todo eso fue cambiando la vida de los discípulos de adentro hacia afuera, ¿verdad? Hubo un crecimiento. El crecimiento ellos no lo lograron sin Cristo. Cuando ellos se alejaban de Jesús, siempre que quién era el mejor, que quién era el que estaba ahí, el que iba a obtener el primer lugar. Estaban pensando en otras cosas y se pasaban discutiendo. Pero cuando Jesús estaba al lado de ellos veían el carácter de Jesús y deseaban tener lo que Jesús tenía. Y eso fue lo que motivó a Juan también. El discípulo que más se asemejó al maestro fue Juan, el más jovencito, porque pues absorbió más lo que Jesús quiso ofrecerle. Jesús le ofreció lo mismo a todos, pero Juan fue más allá. Juan sacaba más tiempo para estar a solas con Jesús y verlo más y preguntaba más, ¿verdad? Así que de un hombre orgulloso que era, de un hombre vulnerable, de un hombre inquieto, ¿verdad? Era una persona muy impulsiva, siempre quería lo mejor, era un orgulloso, imagínense, uno de los peores rasgos de carácter es el orgullo. Por el orgullo no acepta sugerencia, no acepta que está en el error. Pero Juan era así. Bueno, que la mamá de Juan le pidió una vez a Jesús que sentara a sus dos hermanos, uno a la derecha y otro a la izquierda en el reino. Imagínense, ¿qué tú podías esperar de los hijos si la mamá era igual? Bueno,
pero ellos aprendieron de la humildad de Jesús y Jesús les enseñó que él había venido para servir y no para ser servido. Y Juan finalmente llegó a ser el discípulo del amor. Es el discípulo que más escribe acerca del amor, pero no es una simple escritura, es que Juan lo vivió, Juan lo practicaba. Ya no quería el primer lugar, ahora Juan era un hombre de servicio, de acción, ¿verdad? Y escribía. Llegó a ser un discípulo, el discípulo amado, como se le conoce. Así que toda esa vida quedó atrás gracias a su unión con Cristo, ¿verdad? Ese es el secreto del crecimiento, la unión con Cristo. Hay gente que basa su vida espiritual a lo mejor en una canción, en algo sentimental, pero Jesús no es un sentimiento, no es una canción. Jesús es Dios, va por encima de eso. Es un Dios que nos creó a nosotros a su imagen y semejanza y tú y yo nos podemos relacionar con Él. Eso es lo maravilloso de esto. Y cada día tú y yo lo podemos descubrir en su palabra, porque su palabra es quien te va a mostrar el cuadro exacto de quién es Dios. Y tú y yo podemos conocer a Dios a través de Jesús, porque Jesús es Dios. Así que el secreto del crecimiento de la vida cristiana está en mantenerte unido a Jesús, en disfrutar de todo aquello que Él ha provisto para tu crecimiento, ¿verdad? Y poner a Jehová siempre delante de ti. Dice que tú y yo no podemos expiar nuestros propios pecados, no nos podemos dar vida a nosotros mismos. El ser humano ha resuelto tantas cosas con la tecnología, pero ha sido incapaz de resolver el problema de la muerte. El ser humano no tiene una respuesta para eso. Finalmente tenemos que rendirnos a la realidad nuestra que nos golpea, ¿verdad? Nos golpea fuertemente. Es triste uno ir a un sepelio, un familiar o un amigo, pero la realidad es que cuando ya también uno llega a una cierta edad, ya uno sabe que le queda poco tiempo. Y ese misterio, ¿verdad? La Biblia te lo contesta y te da la solución también. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que si nuestra vida y nuestro crecimiento depende de la unión con Él, tú y yo tenemos la oportunidad de contar con Él en todo tiempo. El que lo busca, lo hallará. Así es que Él promete, ¿verdad? Si tú y yo sometemos nuestros planes a Él cada mañana, para que Él nos dirija en el camino, Él lo va a hacer. La vida cristiana es invitar a Jesús a que Él dirija, ¿verdad? Pero hay gente que quiere dirigirlo a Él, y así no funciona esto. La vida cristiana es invitarlo para que Él te dirija. Él te dirige con su palabra. Hay gente que cifra su relación con Cristo, el cristianismo, en lo bueno que son, en las cosas buenas que hacen. Pero la Biblia te enseña que la salvación no es por obra, así que todo el mundo, hay gente que no sigue a Jesús y puede hacer actos buenos de bondad. Ya eso lo vimos en los capítulos anteriores. Hay gente que no tiene que ver nada con Dios, no cree que Dios existe y son capaces de hacer actos de bondad que aún a veces ni los cristianos superamos. Así que no por eso va a ir al cielo. No significa por eso que tiene una relación con el autor de la vida. Y de eso se trata el secreto del crecimiento, tener una relación con el autor de la vida. Así que la esperanza no se cifra en ti mismo, así que no concentres tus ojos en lo bueno o en lo malo que tú haces, sino concentra tus ojos en lo que Él hizo por ti, ¿verdad? En lo que Él te quiere enseñar, en lo que Él quiere hacer por ti, en lo que Él quiere ilustrarte, en lo que Él quiere moldearte. Concentra tus ojos en Él y Él hará el resto, ¿verdad? Dice que si tú y yo unimos nuestra debilidad a su fuerza, nuestra ignorancia a su sabiduría y nuestra fragilidad a su poder, pues tendremos la victoria. Porque nosotros ponemos el defecto, Él pone lo que no tiene defecto, ¿verdad? Él pone el crecimiento. Así como la planta crece naturalmente, ¿verdad? Por el sol que Dios provee y la lluvia, así si tú y yo nos alimentamos de lo que Dios ha provisto para nuestro crecimiento espiritual, también creceremos. El pasar tiempo con Él, el contemplarlo a Él, como dice 2 Corintios 3:18, contemplando a cara descubierta somos transformados. Cuando tú lees la Biblia y sacas tiempo para meditar en lo que Dios te ha dicho, aunque sean 2 o 3 versículos, o aunque sea una historia completa, pero si tú lo puedes contemplar a Él en la escena,
y dejar que Dios te hable personalmente y tú conversar con Él, tú y yo seremos transformados. Dice que la vida en Cristo es una vida de reposo, es una vida de alegría, es una vida de propósito también. Hay personas que confunden la vida cristiana pensando que es simplemente ir a un lugar que le llaman templo o iglesia, que es de bloque y cemento. Pero la iglesia son gente que ha creído en Jesús, son gente que ha salido de un lugar y ha entrado en una comunión con Él, ¿verdad? Así que hay lugar para crecer. Jesús dijo, separado de mí nada podéis hacer. Así que Él nos invita a permanecer en Él para que el crecimiento sea algo natural. Fijemos nuestros ojos en Jesús y ese es el secreto del crecimiento. Bien, este ha sido el resumen de hoy. El librito del Camino a Cristo es uno de los bestsellers que yo recomiendo leer cada año, porque yo no he visto un librito después de la Biblia mejor que ese. Es algo sumamente increíble de la buena información que tiene. Habla de la vida práctica, la realidad de los seres humanos, que todos participamos de las mismas realidades a veces, así que, y las mismas necesidades básicas. Así que Dios te bendiga en tu caminar en la vida cristiana, y recuerda que el secreto del crecimiento está en mantener tu vida unida con la de Jesús. Vamos a orar. Querido Dios, gracias por guiarnos en la vida. Gracias por proveer lo que necesitamos para crecer. Guíanos, danos tu espíritu, enséñanos a ser como tú, y bendice a todas aquellas personas que sintonizaron o van a sintonizar la transmisión de esta noche. Guíales siempre, y a aquellos que están enfermos de salud, que puedan mirar hacia arriba y tener confianza de que tú estás con ellos, pase lo que pase. Pero sobre todo que puedan recuperarse y puedan seguir adelante y compartir con sus seres queridos y con su familia, y también seguir trabajando y tener una vida de propósito, de servicio. En nombre de Jesús, amén. Un abrazo para todos, Dios les bendiga, hasta la próxima. Nos vemos el sábado a las 11 si Dios lo permite.